La historia de David comienza en Belén, una pequeña aldea en la tierra de Judá. Era el menor de 8 hermanos, hijo de Jesé, y pasaba sus días cuidando las ovejas de la familia. Mientras sus hermanos mayores servían en el ejército israelí, David vivió una vida sencilla y humilde como pastor, pero Dios tenía grandes planes para él. Un día, el profeta Samuel recibió una orden divina, ir a la casa de Jesé, ya que allí se encontraba el próximo rey de Israel. El rey actual, Saúl, había sido rechazado por Dios por su desobediencia. Cuando llegó Samuel, vio a Eliab, el hermano mayor de David, y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Pero Dios respondió, no te fijes en su apariencia ni en su estatura, porque lo he rechazado. El Señor no ve como el hombre. El hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16, 7. Uno a uno, los hermanos de David pasaron ante Samuel, pero ninguno fue elegido. Finalmente, Jesé mencionó a su hijo menor, que estaba cuidando las ovejas. Fue llamado David, y el Señor dijo a Samuel, este es. Úngelo. Entonces, delante de sus hermanos, Samuel derramó aceite sobre la cabeza de David, consagrándolo como el futuro rey de Israel. 1 Samuel 16, 12-13. Aunque había sido ungido, David continuó cuidando las ovejas, mostrando humildad y fidelidad en sus responsabilidades. Él no lo sabía, pero Dios lo estaba preparando para enfrentar un desafío que lo pondría en prominencia ante toda la nación. Mientras David estaba en el campo, surgió un gran conflicto entre Israel y los filisteos. Los ejércitos estaban acampados en lados opuestos del valle de Ela, preparándose para la batalla. Pero en lugar de una confrontación directa, los filisteos enviaron a su campeón, Goliat, un gigante de casi 3 metros de altura. Llevaba una armadura de bronce, llevaba una lanza gigantesca y tenía un escudero a la cabeza. 1 Samuel 17, 4-7. Goliat desafiaba a Israel diariamente gritando, elige un hombre para pelear conmigo. Si me vence, seremos sus esclavos. Pero si lo derroto, seréis nuestros esclavos. Durante 40 días se burló del ejército de Israel, provocando miedo y desánimo en todos, incluido el propio rey Saúl. 1 Samuel 17, 8-11. En ese momento, David fue enviado por su padre a llevar comida a sus hermanos en el campo de batalla. Al llegar escuchó las provocaciones de Goliat y se indignó. ¿Y quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios vivo? No podía entender por qué nadie en Israel tenía el coraje de enfrentarse al gigante. 1 Samuel 17, 26. Mientras los soldados murmuraban sobre la recompensa prometida a Saúl, riquezas, la mano de su hija en matrimonio y exención de impuestos, David comenzó a preguntarse por qué nadie se levantaba para defender el honor de Dios. Cuando los hermanos de David oyeron sus preguntas, se enojaron. Eliab, el mayor, lo acusó de ser arrogante y de abandonar sus responsabilidades como pastor. Pero David respondió con confianza, ni siquiera puedo hablar. 1 Samuel 17, 28-29. Las palabras de David llegaron a oídos de Saúl, quien lo llamó a hablar. David dijo al rey, que nadie se desanime a causa de este filisteo. Tu siervo peleará con él. Saúl se sorprendió y respondió, no podéis pelear contra él, eres solo un niño y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David contó cómo, cuidando las ovejas, se enfrentó a leones y osos, y los mató para proteger el rebaño. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, me librará de la mano de este filisteo. 1 Samuel 17, 32-37. Convencido por la fe y el coraje de David, Saúl aceptó. Intentó vestir a David con su propia armadura, pero era demasiado pesada. David dijo, no puedo caminar con esto porque no estoy acostumbrado. Decidió enfrentarse a Goliat con lo que conocía, su bastón, su honda y 5 piedras lisas que recogió de un arroyo. 1 Samuel 17, 38-40. Mientras otros veían a un joven pastor con una honda, Dios vio a un guerrero preparado para cumplir su propósito. David descendió al valle de Ela para enfrentarse a Goliat. El gigante lo despreció, riéndose y burlándose, ¿vienes a mí con un palo? ¿Soy un perro? Goliat maldijo a David por sus dioses y declaró,
ven, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero David no se dejó intimidar. Respondió con confianza, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. 1 Samuel 17, 41 y 45. David continuó, hoy el Señor lo entregará en mis manos. Lo derribaré y le cortaré la cabeza. Toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel, y todos aquí sabrán que el Señor salva, no con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor. 1 Samuel 17, 46 y 47. Goliat avanzó, pero David fue más rápido. Colocó una piedra en su honda y la arrojó con precisión. La piedra golpeó la frente de Goliat y éste cayó boca abajo al suelo. Sin perder tiempo, David corrió hacia él, tomó su espada y le cortó la cabeza. 1 Samuel 17, 48 y 51. La victoria fue abrumadora. Los filisteos, al ver muerto a su campeón, huyeron presas del pánico, y los israelitas los persiguieron, derrotándolos por completo. El coraje de David inspiró a toda una nación. Después de la victoria, David se convirtió en una figura central en Israel. Saúl, inicialmente impresionado, comenzó a envidiarlo debido a su creciente popularidad. Mientras David servía como comandante en el ejército, sus victorias contra los filisteos eran celebradas por el pueblo. Las mujeres cantaban, Saúl mató a miles, y David a decenas de miles. 1 Samuel 18, 7. Este cántico despertó los celos de Saúl, quien comenzó a ver a David como una amenaza al trono. Intentó matarlo varias veces, pero Dios estaba con David. A pesar de ser perseguido, David nunca levantó la mano contra Saúl, ya que respetaba al rey como al ungido del Señor. La historia de David y Goliat no fue solo una victoria física, sino el comienzo de un viaje que lo llevaría al trono de Israel. Sería recordado no solo como el joven pastor que derrotó al gigante, sino como el hombre conforme al corazón de Dios. Una historia de fe y valentía. La historia de David y Goliat nos enseña que la verdadera fuerza no está en las armas ni en las apariencias, sino en la fe en el Señor. David confió en Dios para enfrentar lo imposible y demostró que, con él, hasta el más pequeño puede vencer al más grande. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte. ¿Qué otra historia bíblica te gustaría escuchar? Déjalo en los comentarios. Hasta la próxima.